¿Me puedo enamorar de varias personas a la vez? Hola mis valientes, hoy vamos a hablar del poliamor y al final del vídeo te espera una sorpresa, así que no dejes de verlo. En 1970, Morning Glory Zell-Ravenhart, líder del movimiento hippie californiano, usó por primera vez la palabra poliamor en el texto Un racimo de amantes, que apareció en el año 1990 en una revista. El poliamor es el término usado para referirse a la tendencia que tienen algunas personas a mantener más de una relación afectiva, íntima, emocional y sexual, de forma duradera y simultánea con varias personas, con pleno consentimiento y conocimiento de todos los amores involucrados. El poliamor no tiene a la pareja como unidad fundamental en la que las personas intercambian conductas afectivas e íntimas, y eso no significa que se estén cometiendo infidelidades. Dichas personas consideran al amor como algo no finito, no monógamo ni excluyente, y tienen gusto por la variedad. Las relaciones no están basadas en la promiscuidad sexual, ya que no se busca el sexo a toda costa, sino más bien los afectos de otras personas. Como el poliamor es una manera de gestionar la afectividad y no necesariamente el sexo, puede ocurrir que todas las personas que participan en un grupo de poliamor tengan distintas orientaciones sexuales o simplemente no tengan sexo. Y también puede pasar que algunas sí tengan relaciones íntimas de este tipo y otras no. Según el sexólogo Walter Gedin, el modelo poliamoroso cuestiona el amor monógamo y lo que resulta de la exclusividad vincular, celos, posesión, traiciones, infidelidades y sobre todo el imperativo religioso de que el amor debe ser para toda la vida. Para el poliamor, los vínculos son flexibles y el único regente de los mismos es el deseo amoroso de estar con otros. La libertad que deviene en sentimiento de bienestar, despojadas de las reglas del control y exigencia. Características de las relaciones poliamorosas. Las relaciones afectivas y sexuales están basadas en la honestidad y en la sinceridad. No se ocultan nuevas conquistas y relaciones sexuales. Estas personas se sienten bien cuando su pareja conoce a otra con la que es feliz. Autocontrol de los celos, ya que los suele generar la inseguridad y la baja autoestima. Habría que controlarlos para no generar conflictos en las sucesivas relaciones establecidas. Compromiso. Se establecen sólidas bases de información, acuerdo, proyectos y responsabilidades comunes. Las relaciones se construyen de forma permanente y van cambiando a lo largo del tiempo. Se van redefiniendo en función de las personas con las que se van estableciendo vínculos afectivos y sexuales. Incluso pueden vivir juntos bajo el mismo techo varias personas que se quieren. Se basan en la lealtad hacia las personas con las que se han creado los vínculos y suele unirles la atracción física y emocional. Las relaciones afectivas y de pareja tienen muchas formas y cada persona tiene la opción de decidir el tipo de relación emocional o sexual que desee. Todos tenemos deseos de tener afecto y cariño, de sentirnos amados. El poliamor no es poligamia, donde la persona tiene varios cónyuges. No es infidelidad. La persona mantiene contacto sexual con alguien que no es su pareja socialmente establecida, su novio, esposo o la persona con quien vive. No es un intercambio de pareja, también denominados swingers, parejas liberales, aquellas personas que tienen una relación de pareja estable y mantienen relaciones sexuales consentidas por parte de ambos miembros de la pareja con otras parejas. No es una relación abierta, en la que hay una relación estable y oficial y el resto son puntuales o secundarias o solo tienen carácter sexual. Las condiciones de las relaciones poliamorosas son las mismas que lo que se entiende como relación de dos. Lo que se entiende como amor es lo mismo, solo que hay más personas implicadas. Diferencia entre poliamor y poligamia. La palabra poligamia se usa para referirse a una manera codificada de matrimonio o unión múltiple entre un hombre y muchas mujeres o una mujer y muchos hombres, y suele tener una base religiosa o tradicional, mientras que el término poliamor
implica una relación definida por acuerdos entre los miembros y no una norma cultural. Tipos de poliamor. Aunque el modo de clasificar los tipos de poliamor puede variar dependiendo de qué tipo de criterios se utilicen para distinguir entre categorías, sí se pueden resaltar las principales formas de relaciones poliamorosas, que son las siguientes. Poliamor jerárquico. Existe un grupo nuclear en el que la relación es más intensa, relación primaria, y una periférica en la que las relaciones establecidas son secundarias. Las personas involucradas en la relación primaria pueden imponerle vetos a la otra, impidiendo que se involucre románticamente con algunas personas determinadas. Polifidelidad. Las relaciones íntimas están registradas a un grupo de personas determinado y con unos límites muy acotados. Fuera de este círculo de miembros, el contacto sexual no está permitido. Anarquía relacional o amor libre. Las personas involucradas en las relaciones no tienen ningún tipo de restricción puesta a priori y cuentan con total libertad para elegir cómo relacionarse con cada persona en concreto. Se construye desde cero en el momento de iniciar la relación, pero siempre se basa en el consenso y requiere un grado de compromiso. Datos de investigación. Identificar el número de personas que practican el poliamor es tremendamente complicado. Sin embargo, se estima que el número de estadounidenses que practica alguna forma de poliamor ronda entre el 4 y el 5% de la población, mientras que en España el porcentaje estaría entre el 5 y el 8%. En cuanto al perfil de las personas que se destacan más por las relaciones poliamorosas, un estudio realizado por Loving More, una organización de apoyo al amor libre en el que participaron más de 4.000 practicantes de poliamor, mostró que el 49,5% de los participantes era de género femenino, el 35,4% de género masculino y el 15,1% correspondía a personas identificadas como de género no binario o genderqueer. Se sienten identificados con los dos géneros a la vez. Además, casi la mitad de las mujeres y alrededor de un 18% de los hombres declararon haber tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo durante los últimos 12 meses, mostrando así una tendencia significativamente mayor hacia la bisexualidad activa que la población general. Estos resultados encajan bien con otros estudios en los que se ha comprobado cómo en homosexuales y bisexuales el número de personas poliamorosas es muy grande. Por otro lado, el nivel de estudios de las personas poliamorosas era significativamente superior a la media de la población general y mostraban una tendencia a vivir con menos niños y adolescentes en sus casas. Poliamor y psicología. Las relaciones poliamorosas, al igual que las monógamas a las que estamos acostumbradas, son complicadas y no siempre salen bien. En el poliamor es necesario mucho consenso, hay que hablarlo y acordarlo todo, ya que no hay nada preestablecido y la relación debe ir adaptándose a las necesidades de cada miembro. Por ello se requiere un alto nivel de comunicación y asertividad entre las personas implicadas, mucho trabajo introspectivo, conocernos a nosotros mismos, tener una buena autoestima, empatía y saber gestionar las emociones, trabajar la dependencia, los celos, etc. En las relaciones monógamas hay que tenerlo también en cuenta, pero en el poliamor, al tener que lidiar con más de una relación a la vez, todos estos elementos se ven magnificados y puede ser más fácil caer en las malas prácticas. Llegados a este punto, es hora de revelar cuál es la sorpresa relacionada con el poliamor, y es que cada vez hay más personas que se declaran poliamorosas o que viven sus relaciones de pareja desde un punto de vista diferente a lo tradicional. Y como muestra de ello, a continuación podrás ver varios ejemplos de ello. Hay famosos que se han declarado poliamorosos, como Will Smith y Jada Pinkett, Scarlett Johansson y Colin Jost, o en su momento Brad Pitt y Angelina Jolie, entre otros. Recuerda, este vídeo es meramente informativo. Si tienes cualquier duda o dificultad, te invito a acudir a un psicólogo para que te trate tu caso en particular.
¿Y tú? ¿Has vivido una relación poliamorosa? ¿Estarías dispuesto a experimentarla si te la propusieran? Déjamelo saber en los comentarios. Gabriel García Márquez decía: se puede estar enamorado de varias personas a la vez y de todas con el mismo dolor sin traicionar a ninguna. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.